So we cry 'cause we're made of water. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Día nublado hoy sobre la ciudad de Buenos Aires, realmente gris. Y nosotros así vamos a comenzar esta tarde HDP. Un día con nubarrones por otra parte, ¿no? Luego de la cadena nacional que hizo la presidenta anoche, muy distinta a otras cadenas, hay que decirlo. En esta no hubo arenga, no hubo militantes, no hubo casi triunfalismo, porque la situación que describió la presidenta, la describió nada más. No dijo que se va a hacer al respecto y creo que estuvo en deuda en eso, ¿no? Porque no dio ni siquiera un indicio, solo dijo no voy a defoltear. Y me preguntaba cuántos realmente habrán entendido lo que quiso decir la presidenta. Hoy hablé con muchísimos ciudadanos comunes. Todos están muy preocupados, pero no saben exactamente por qué. Lo relacionan con otros momentos difíciles de la Argentina, pero este realmente es complicado. Me parece que llegamos hasta aquí porque, bueno, así lo quiso la gestión, que se podía haber evitado. Tengo de respaldo el último año y medio o dos de notas que vengo escribiendo en Reeditor al respecto, previendo este final de ciclo. Y a veces no se puede creer que igual se llega a esto, ¿no? Let it rain on the desert of all your fevers and grieving. My love, how could you love me? I ain't done nothing. My wounds and my prayers, I'm suckling fear. Bueno, y la realidad indica que a los críticos nunca nos escuchan, es más, nos culpan. Nos ponen del lado del enemigo, como si aquí hubiera amigos y enemigos, ¿no? Con la diversidad que existe en cada situación. Y a los críticos nos hacen responsables también. Este último día y medio, 2, en las redes sociales realmente tuvimos grandes debates al respecto, y una militancia que cada vez está más ciega en lo que dice, en lo que defiende, porque ya casi no sabe lo que defiende. Ese es el problema, porque están defendiendo situaciones que están en contra de sus propios valores. La inflación, como realmente destruye la vida de los más pobres, la devaluación que empobrece a toda la sociedad, y tanto una como otra son transferencia de renta y de riqueza a sectores corporativos y ricos. Están defendiendo lo contrario a lo que decían atacar cuando comenzó el modelo del gobierno. Y es realmente paradójico, ¿no? Tenemos mucho que analizar, y no solamente la presidenta está preocupada, todos estamos muy preocupados. Como siempre me reúno con mis amigos, con grandes profesionales con los que discuto, debato, y finalmente llegamos a las conclusiones que trato de compartir con ustedes en este programa. Y hoy me voy a tomar una pequeña licencia de tocar algunos puntos personales, porque tienen que ver con esta realidad que estamos viviendo. Y porque quiero responder de alguna manera a los cuestionamientos que muchas veces recibo en las redes sociales, para que entiendan bien cuál es la posición, que mi posición periodística es ningún lugar, aunque a veces sea difícil de entenderlo. Por eso me voy a tomar la licencia. Para mí el periodismo no debe tocar aspectos personales. No creo en el periodismo militante, no creo en el periodismo que usa su sistema de creencias y de valores para hacer periodismo, porque entonces empezamos a omitir aquello que no nos gusta o que nos perjudica o que perjudica al sector al que defendemos. El periodista debe desprenderse de todo su sistema de valores para hacer periodismo, de todo su sistema de creencias. Opinar desde ningún lugar es muy difícil, pero se puede. Y para que se entienda, voy a tocar justamente esta parte de mi historia personal que me trajo hasta el periodismo, y que se entienda por qué no quería volver a una situación similar a la que me llevó a hacer periodismo. Ahora volvemos con todo ese análisis, amigas y amigos, aquí en HDP, porque alguien tiene que decirlo. Your heart has gone dry. You're listening to Speak On Web Radio.
cansado que le digan lo que debe hacer, que cualquier desgraciado diga más que él, que se hartó de ver incómodo o impávido, que la fila de al lado siempre se mueva más rápido, que su jefe tiene más... No estamos ni con los gobiernos ni con las corporaciones. Que no renunciaría, pero sí le daría un par de puñetazos más que lipa, que el tipo tiene fotos de su lado. No somos ni buenos ni malos. Y eso lo irrita, pero ya no le excita ni la Dolce Vita de Feliz. No estamos ni a favor ni en contra. Solo somos unos HDP. Hombres de palabra, hombres de política, hombres de prensa, hombres de pasión, pero por sobre todo, que la mujer le fue infiel en la luna de miel, que no periodistas. cruel ni lo que opinen de él, y aunque se corra para que alguien la socorra, le va a arrancar la piel y se va a hacer un abrigo de zorra. Que te vamos a informar y a opinar desde ningún lugar. Que es como un hobbit o Roger Rabbit, que todo le da déficit y nada superávit, que ni un rayo ilumina su vida anodina, que conoció gatos que resultaron gallinas, que va a cortar la mala raza con un hacha y que no agacha la cabeza ante ninguna cretina. Y como no agachamos la cabeza, aquí vamos a estar todas las tardes para hacer HDP. Porque alguien tiene que decirlo. Continuamos, amigas y amigos, y les decía que hoy me voy a tomar esta licencia. Para mí es una licencia para un periodista, además de hablar de la actualidad, de la realidad, de exponer los hechos, cómo me relaciono con esos hechos, ¿no? Para finales del 90, todos recordaremos, la convertibilidad ya había dejado a más de un tercio de la población bajo la línea de pobreza, le había quitado prácticamente competitividad a toda la producción local, especialmente a la que tenía valor agregado. Y en los lugares turísticos como Bariloche, desde donde vengo, había devastado el tema del turismo internacional, que realmente veía caro al país y por supuesto a Bariloche. Veníamos de malas temporadas, terminé en Buenos Aires abriendo mi primer comercio, un pequeño comercio, y de ahí en más hasta el 2000 no paré de crecer por esfuerzo, por trabajo, ¿no? Por estar acostumbrado a trabajar muchas horas, de ponerle mucha pasión a lo que hacía. Y para el 2000 ya estaba en plena expansión comercial, mi comercio había crecido, tenía varias familias a mi cargo, de personal me refiero, y estaba abriendo nuevas bocas de expendio. Así me sorprendió en 2001, como a muchos, con algunos ahorros en divisa, en billete, depositados en los bancos, por supuesto, que quedaron atrapados en el corralito y en el corralón, con deudas que le aplicaban intereses monumentales, eran impagables. Quebrado, totalmente quebrado. Y teniendo que responder a varias familias que vivían de mi emprendimiento, sin saber cómo hacer para que pagara el alquiler cada uno, para que mandara a sus hijos a la escuela, teniendo que elegir si pagaba sueldos o compraba mercadería. Bueno, una situación terrible. Mientras que la gente golpeaba la puerta de los bancos, rompía las puertas pidiendo sus ahorros, salía a las calles igual que todos en aquel 2001, pero hacía más la crónica de lo que estaba pasando. Sacaba fotos, escribía en un blog, cuando todavía no era muy común escribir en un blog de bitágoras, me acuerdo. Y
realmente me asombraba de mí mismo, de esta situación, ¿no? Así sin querer descubrí al periodista que había tenido adentro quizás toda la vida, pero que no lo sabía. Y me propuse desde mi lugar, modestísimo lugar, de hacer periodismo, de estudiar periodismo y tratar de alertar que no volvamos a pasar nunca más por una situación así. Porque los argentinos, con la capacidad de trabajo que tenemos, con nuestra historia, con todo lo que nos hace al ser nacional, ¿no? Y con todos los recursos con los que cuenta nuestro país, no podemos permanentemente caer en situaciones como esa, ¿no? Y siempre permitir los saqueos. Estos saqueos que nos hacen con devaluaciones, con alta inflación, con especificaciones, violando por completo los derechos de propiedad de los ciudadanos. En un país que siempre se pagaron muchos impuestos y cada vez se fueron pagando más, ¿no? Y también con estados que cada vez le devolvieron menos a la sociedad de esos impuestos que paga. Me lo propuse desde mi lugar y dije, bueno, voy a estudiar periodismo. Ya era una persona adulta, con familia, con una pyme que me había quedado muy deteriorada, pero seguía en pie. Y así entré en este mundo del periodismo, sin saber realmente de qué se trataba, cómo moverme en él, pero teniendo una certeza, que lo que me interesaba era lo económico, si se quiere, el aspecto económico. Pero bueno, no había estudiado economía, ninguna carrera relacionada, salvo aquellas que me llevaron a hacer crecer mi pyme comercial, ¿no? Pero no más que eso. Entonces siempre me mostré como un interesado en la economía. Pero aquí la economía y la política están muy juntas, y yo diría que la economía, en cierta forma, depende permanentemente de la política. Y como las políticas en general son malas, la economía termina siendo mala, ¿no? Entonces era imposible solo interesarse en la economía, había que interesarse también en la política, y aquellos primeros pasos que di en periodismo, que estudié en el querido Círculo de Periodistas Deportivos, el primer lugar que tuve, la primera radio que me dio aire, los primeros que me dieron una oportunidad y confiaron en mí, fueron haciendo fútbol, como empiezan muchos periodistas haciendo fútbol. Y nada menos pude hacer fútbol en el club del cual me sentía hincha, apasionado, como es Boca Juniors. Y allí, estando en los pasillos de Boca, haciendo las coberturas que hasta hoy las hago por gratitud con ese medio, también advertí que en el mundo del fútbol se vivía gran parte del mundo de la política, que no estaban para nada separados. Entonces anexé esta actividad como un todo, ¿no? Todo está relacionado. Y descubrí que, por ejemplo, mis compañeros, había grandes periodistas deportivos entre mis compañeros en el círculo, que sabían muchísimo de fútbol, de deporte. El no tener el aspecto político de todo les hacía no saber algo, no entender algunas situaciones. Ahí me di cuenta de lo importante que era ser periodista de política, además. Pero también el tema económico, ser un interesado permanente en los temas económicos. Y al comienzo del programa les decía que casi 2 años escribiendo en El Reditor, espacio al que agradezco que publique mis notas todas las semanas, respaldan mis opiniones, mis análisis, siempre desde ningún lugar, pese a que para muchos soy un gran crítico del gobierno. En realidad nunca critiqué al gobierno específicamente o a las personas del gobierno, si bien las cuestiono por todas estas denuncias de corrupción que tienen y todas estas sospechas de irregularidades. Nunca personifiqué mis críticas. La crítica siempre fue a la gestión. Una gestión que nos trajo hoy hasta aquí. ¿Pero qué es hoy hasta aquí? Entonces acá volvemos al punto de que les decía que hoy pude conversar con mucha gente común, ciudadanos, con los que nos cruzamos todos los días, a ver qué habían entendido de la cadena nacional de la presidenta anoche. Y me quedé también muy preocupado con eso, porque habían entendido poco de lo que dijo la presidenta. ¿Será porque ella buscó mucho justificarse, victimizarse de algún modo, y no decir la realidad tal cual es, ¿no?
aquel canje que se consideró tan exitoso en 2005, tan exitoso, y lo fue, hay que decirlo. Cerca del 90% de los bonistas que estaban como acreedores de la Argentina entraron en ese canje que propuso el equipo económico de La Baña en la presidencia de Néstor Kirchner. Pero hay que decir que eso que nosotros llamamos exitoso, ahora me gustaría que se pongan en el lugar del ahorrista, fue decirle a los ahorristas, como dijo Néstor Kirchner, aquella frase que impactó tanto, ¿no? Los muertos no pagan, que les íbamos a pagar de cada 100 pesos, vamos a hacerlo en pesos para que lo entiendan bien, de cada 100 pesos que ellos habían invertido en esos bonos de Argentina, que obviamente lo invirtieron porque tenía buena tasa de interés, esto hay que decirlo, iban a cobrar alrededor de 25 pesos. Entonces, de alguna manera, si bien nuestra situación era dramática todavía en 2005 y se estaba tratando de salir de la crisis económica, y el equipo económico de La Baña junto a Néstor Kirchner estaban normalizando la situación. Por aquella época, recuerdan, Néstor Kirchner hablaba que era un país normal. Era difícil la situación, pero más allá de las dificultades que tenía esta situación, pagarle 25% de lo que ellos habían invertido era realmente poco. Sin embargo, muchos, más del 90% aceptaron. Algunos habían vendido esos bonos antes porque estaban en default, o sea, eran bonos de un país quebrado y necesitaban el dinero. Y hubo aquellos que siempre tienen dinero para comprar, como son los fondos de inversión, que les compraron estos bonos, seguramente a menos de 25 todavía, ¿no? Con lo cual, hoy si lo miramos con perspectiva, hicieron buen negocio, porque reclaman el 100 más los intereses. Pero si lo vemos en ese momento, tomaron una inversión de riesgo impresionante, porque estaban comprando a 25, 20 o menos quizá, pero estaban comprando bonos de un país quebrado. Y como estos fondos de inversión pueden esperar, porque tienen dinero, esperaron, demandaron, pidieron por el 100%, y todos sabemos que en aquellas cláusulas contractuales del canje de bonos, si se les ofrecía a una parte de los acreedores una negociación mejor, había que también ofrecérselas a todos los demás. Bueno, esta cláusula vence a fin de año, y no nos dieron los tiempos, porque los reclamos de los que llaman fondos buitres, en realidad son los fondos Elliott y los NML, los dos principales acreedores que tenemos, y en esas inversiones hay bancos, bueno, esos son fondos de inversión. Ahí está hasta la mujer del que compitió con Obama, Al Gore, por ejemplo, para darle datos, ¿no? Ellos obviamente vienen demandando a la Argentina desde que no entraron en el canje el pago del 100%. No del 25, no aceptan el 25. En 2010 hubo un nuevo canje, una nueva apertura de ese canje, y tampoco lo aceptaron. Bueno, yo diría, para no irnos tan lejos al 2005, que desde 2010 para acá ya sabíamos quiénes no iban a aceptar, y que sus demandas en la justicia norteamericana, porque allí se dirimen el tema de los bonos, así se puso como sede judicial de este canje de bonos, en 2005 por supuesto, y ya sabíamos que ellos no iban a aceptar esta propuesta y que nos iban a llevar a la sede judicial, porque de hecho nos habían tratado de trabar embargo por todos lados. Entonces me parece que del 2010 hasta acá hubo suficiente tiempo como para negociar extrajudicialmente con estos fondos buitres, como le llama la presidenta y buena parte de la sociedad. Sin embargo, no se hizo. ¿Cuál fue la respuesta, especialmente después del embargo de la fragata y demás? Nunca le vamos a pagar a los fondos buitres. Después hubo otra frase que me parece que fue más contundente todavía y que realmente incidió, creo, en el fallo de Griesa, pero también en que la Corte no tome este caso, que fue: nunca vamos a aceptar los fallos de la justicia de Estados Unidos. Entonces, acá es donde tenemos que ver las cosas desde afuera de nosotros para entenderlas. Si no vamos a aceptar los fallos de la justicia de los Estados Unidos, ¿para qué hicimos un canje de deuda en los Estados Unidos?
esta es la primera pregunta, ¿no? Porque a veces parece que los argentinos fuéramos las víctimas del mundo, pero no entendemos ciertas realidades. Si no queríamos aceptar sus fallos, ¿por qué hicimos un canje justamente utilizando la justicia de Estados Unidos como sede? Pero podemos ir hacia atrás. Si la Argentina vendió bonos, de los cuales capitalizó el 100% de los que pagaron los bonistas, y en su momento, hace 10 años atrás, 9 años en realidad, en el 2005, Néstor Kirchner le dijo: los muertos no pagan, o sea, tomen esto o no van a tener nada. 10 años después, ya no es válida esa frase. Sobre todo porque durante todos estos 10 años habló del mayor crecimiento de la historia, de una economía que andaba bárbaro frente a un mundo que se caía a pedazos. Entonces, ¿cómo le hacemos creer que hoy no hay capacidad de pago? Es realmente muy difícil la situación. ¿Se dan cuenta cómo la política condicionó a lo económico? Porque situaciones que deberían resolverse en escritorios y con negociaciones económicas nada más, la política tuvo mucho que ver con esto, especialmente las frases de la política, en un mundo globalizado donde llegan a todo el planeta en segundos. Entonces, no queríamos pagar a los bonistas un bono que capitalizamos al 100%, les ofrecimos el 25%. Los que no aceptaron, y ya después del 2010 sabíamos que no iban a aceptar, tampoco fuimos a negociar. Pusimos como sede la justicia de Estados Unidos y después dijimos desconocer los fallos de la justicia de Estados Unidos, cuando la justicia de Estados Unidos no es nuestra Corte Suprema, que le ordena al gobierno que ponga un procurador en su puesto y no lo pone, que obliga a los gobiernos, a los dos, ciudad y nación, a que solucionen el tema del riachuelo y no lo hacen. Bueno, es una justicia más sólida, más seria, porque acá la Corte ordena y no hace nada después, y empieza el choque de poderes, y ahí queda todo. Entonces me parece que tenemos que ser maduros y recapitular todo esto y darnos cuenta que somos los grandes responsables de la situación que estamos viviendo. Pero esta situación que estamos viviendo puede ser muy seria si se entra en default. El dólar blue quizás no signifique nada, solo un parámetro de especulación o miedo o expectativas, pero es a lo que se está comerciando hoy la divisa en la Argentina. Y después del discurso de la presidenta subió hoy y probablemente siga subiendo. Entonces me parece que ya no hay que forzar la realidad y tratar de poner a la realidad como nosotros queremos, sino aceptar la realidad que es y negociar en función de eso. Newman, uno de los representantes de los fondos Elliott, y por otra parte, y esto pocos lo conocen, David Martínez. Ustedes dirán, ¿quién es? Bueno, es el CEO de Fintech. Fintech es el socio mayoritario del Grupo Clarín, mexicano. Él, aunque les cueste creerlo, porque ustedes dicen gobierno y Clarín están totalmente peleados, bueno, su socio no, y siempre hizo inversiones con el gobierno, siempre estuvo muy cercano al gobierno David Martínez. Fue el lobby con los fondos NML. Tanto Newman como David Martínez podían llegar a negociar con estos fondos, no solamente un nuevo bono, por supuesto al 100%, no quieren el 25%, pero sí aceptan un nuevo bono. Estos fueron fuertes trascendidos que los mismos fondos dieron a la prensa. Y por otra parte también aceptarían hasta acciones de YPF en Vaca Muerta. Les interesa Vaca Muerta. Entonces, habría que verlo desde lo pragmático, ¿no? Y no desde lo ideológico, porque anoche veíamos en las redes sociales por todas partes: no le vamos a pagar un peso a los buitres. Miren, le ponemos el título de buitres porque nos conviene. En realidad ellos lo que están haciendo es negocios. Y cuando anoche también leía entre las refutaciones que me hacían a mí por esta opinión, ¿por qué no tomaron el canje del 2010 si querían negociar? Bueno, porque justamente no era negocio para ellos. Y traté de explicarle, claro que a los militantes explicarle esto es muy difícil, ¿no? Que los buitres no toman esa negociación de cobrar solo el 25%, por el mismo motivo que la presidenta tiene sus más de 80 millones de pesos declarados y en blanco, ¿sí? En blanco, no sabemos qué más tiene no declarado, si es que tiene algo, pero sus más de 80 millones, que es una fortuna muy importante, es una de las presidentas más ricas de América, más rica que Obama es. Pero para que se den una idea, ella
lo tiene en propiedades, sobre todo en propiedades suntuosas, hoteles, en Puerto Madero, y no vende sus propiedades, pese a que ella pide que pensemos en pesos y la pesifica a su fortuna, porque no es negocio. A mí me parece que lo que aceptan en Cristina Kirchner los militantes y aquellos que convalidan el modelo, lo cuestionan en los demás. La presidenta tampoco hace un montón de cosas porque no es negocio. La presidenta en la cadena nacional de anoche cuestionaba que los buitres quieren ganar un 1.600% sobre lo que pagaron. Ella, según sus declaraciones juradas de riqueza, es información oficial esto, desde que está ella y su esposo en la función pública crecieron más del 3.500%. Entonces, ¿cómo puede cuestionar que gente que puede tener escrúpulos o no, eso en la economía es lo de menos? Lo importante es saber qué posición tienen y cómo nos pueden afectar o no, que es distinto. Pero gente que puede tener escrúpulos o no quiere cobrar 1.600% arriba de lo que invirtió. Si ella hizo lo mismo en su carrera económica, entonces tenemos que empezar a medir con la misma vara a todos, ¿no? Y es muy difícil cuestionar a los fondos buitres cuando aquí tenemos funcionarios que tienen un estilo similar y buitre. Cuando vemos sus declaraciones juradas de riqueza y ninguna en estos 10 años de función pública baja del 500% de incremento. Entonces tenemos que empezar a analizar las cosas desde alguna realidad, ¿no? Y me parece que la única realidad posible es darse cuenta que de todo lo que salga mal, igual que en el 2001, en esta oportunidad, pese a que el escenario es muy distinto, lo que más va a sufrir es la gente. Bueno, amigas y amigos, se nos fue el tiempo del programa hoy. Lamentablemente tenía muchas cuestiones más para analizar, pero lo que quiero dejar como dato, porque esto también lo venimos discutiendo mucho en las redes sociales, yo estoy convencido que este escenario no es como el del 2001, es totalmente distinto. Pero lo peor de todo, que a diferencia del 2001 nunca se debió llegar a este escenario, ni al inflacionario, ni al de devaluación, ni al de subsidios indiscriminados que hacen buena parte del déficit fiscal que tenemos, ni a una economía al 50% dolarizada en todas las actividades. Esa es una espada de Damocles sobre la economía argentina, porque si no tenemos dólares la economía se para. Pero lo peor de todo, y que es muy distinto al 2001, es que hoy dependemos en más de 12.000 millones de dólares por año en energía. Si no tenemos al menos 12.000 millones de dólares para responder a las importaciones de energía, no vamos a poder movilizar nada, ni las industrias, ni los hogares, nada. Entonces, hay que ser muy serio, porque la situación actual, en el contexto, no tiene nada que ver con el 2001, pero en lo económico, y con una economía tan dolarizada como la que tenemos hoy, es mucho más grave. Amigas y amigos, hasta aquí fue HDP, porque alguien tiene que decirlo. Habla para todo el país, de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Jóvenes que no están enojados. Además que llevan banderas, que estudian. Qué maravilla ver a nuestros estudiantes secundarios con sus computadoras. Muchas gracias, ¡viva la patria! Menos mal que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista. Sino como te enterás que la señora Legrand es una vieja fascista. Menos mal que está Cristina para ponerle las pilas a los patrones. Sino como te enterás que la Unión Industrial no son ladrones. Y menos mal que está la ley de medios K. 678 nos muestra la libertad. Gracias a Cristina me pude dar cuenta que está lleno de gorila la oficina.
Gracias a Cristina, cuando voy al baño lo busco en latina y sin quererlo miro atrás de la cortina. Y para no hacerle juego a la derecha, pinto de gorilas a los activistas. Veo jubilados quebrando al Estado y a trabajadores contra los moyanos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además ¿Qué es esto? miren lo que es, miren lo que es. No dice nada. Y yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga?